Muchas gracias, señor ministro, por acudir a esta comisión, por su exposición y enhorabuena por su nombramiento. Le confieso que su nombramiento, un profesional independiente con experiencia en la materia, ha concitado mejores expectativas que otros nombramientos que preocupan por su perfil excluyente de opciones políticas que incomodan. Comenzaré diciendo que el Grupo Parlamentario Vox está firmemente comprometido en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, en trabajar para mejorar el sistema y en proponer mejoras que aseguren su viabilidad. Esperamos, sinceramente, que los trabajos de esta comisión se rijan por el respeto institucional y la ausencia de populismo. Esperamos que los acuerdos a los que se lleguen no le quiten el sueño a los españoles, como le sucedía al presidente Sánchez con un gobierno de coalición PSOE-Podemos. A propósito, el gobierno más caro y numeroso de la historia, flaco ejemplo en época de déficits continuados de las cuentas públicas, especialmente preocupante en la seguridad social. El Pleno del Congreso de los Diputados, lo ha mencionado usted en su intervención, aprobó el 25 de enero del 2011 el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. De sentido común es ver qué ha pasado en las cuentas de la Seguridad Social desde entonces y conocer en qué situación financiera nos encontramos actualmente. En primer lugar, un agotamiento en el fondo de reserva, que ha pasado de 66.815 millones de euros en 2011 a tan solo 2.150 millones de euros en 2019. Curiosa la interpretación dada a la recomendación tercera del documento de 2011, que hablaba de una gestión presidida por los criterios de seguridad y solvencia. En segundo lugar, déficits continuados en las cuentas de la Seguridad Social desde el año 2011. Unos déficits que en los años 2016, 2017 y 2018 sumaron casi 60.000 millones de euros y supusieron entre un 1,5 y 1,6% del PIB, un porcentaje de déficit que apenas se reducirá en el año 2019. Destacar que la diferencia entre las pensiones contributivas y las cotizaciones de los ocupados en estos 3 años ascendió a 14.100, 12.500 y 12.400 millones de euros. Y, en tercer lugar, un incremento de la deuda de la Seguridad Social que ha pasado de 17.169 millones de euros en 2011 a 55.000 millones de euros al cierre del ejercicio 2019. Y todo ello en un contexto nada boyante en las cuentas públicas, que terminarán el año con un déficit en torno al 2,4% del PIB, una deuda pública que se sitúa en el 95,5% del PIB y una tasa de paro del 13,7% de la población activa. Una tasa de paro que tras Grecia es la más alta de la zona euro, una zona euro que tiene una tasa media de paro del 7,4%. Que ya quisiéramos para España. Con España a la cabeza del paro de Europa, la preocupación de Vox son los 3.200.000 españoles que todavía no han encontrado empleo. Mientras tanto, el Gobierno se dedica a partir en dos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El paro supone además una clara merma de los ingresos del Estado. Es evidente que un mayor número de empleados supone un aumento en las cotizaciones sociales, contribuyendo, por tanto, a reducir el déficit de la Seguridad Social y también un aumento de los ingresos vía impuestos directos e indirectos. Mucho pacto y mucha reforma, pero como siempre que gobierna la izquierda en España, lo único que han hecho de momento es subir las cotizaciones sociales, que son verdaderos impuestos al empleo. Desde que señor Sánchez, es presidente, han subido un 29% las cotizaciones mínimas y un 7% las máximas. Y parece que el Real Decreto que actualizará las bases de cotización para 2020 y que está en preparación seguirá la misma senda, que no es otra que subir los costes al empleo. Costes al empleo que, a pesar de la elevada tasa de paro de España, se encuentran entre los más altos de Europa. Una situación crítica a la que tenemos que añadir otros factores. Una estructura poblacional en forma de pirámide invertida, con bajas tasas de natalidad, un aumento gradual de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Y también los compromisos asumidos por España en la reforma del artículo 135 de la Constitución para ajustar el déficit estructural y la obligación de dar prioridad absoluta al pago de la deuda y de los intereses. Destacar que la Comisión Europea estima que España elevó su déficit estructural 2 décimas en 2019 y estima el mismo por encima del 3% del PIB al término del pasado año.
En Vox nos preocupa, señor ministro, la falta de responsabilidad y la ausencia de sentido de Estado, porque de eso estaríamos hablando si no se dispone de un análisis exhaustivo acerca de cómo se van a financiar la subida de pensiones aprobada. Recuerde que Bruselas estima que la revalorización de las pensiones con el IPC elevará el gasto en pensiones en unos 4 puntos del PIB hasta 2050, un aumento del gasto que supondría cerca de 50.000 millones de euros en las próximas 3 décadas. Y estaríamos hablando también si no se dispone de una memoria económica detallada sobre cómo se va a financiar la idea del señor ministro de traspasar gastos de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado. Para cuadrar las cuentas hay que valorar el conjunto de las administraciones públicas y no traspasar déficits entre unas y otras. Los españoles tienen derecho a conocer cómo se va a lograr ese equilibrio. Hablaba el señor ministro en su exposición de proyecciones y es bueno mencionar que las proyecciones de gasto público destinado a pensiones para 2020 en el informe de 2011 ascendía las situaba en el 9,5% del PIB, mientras el 2019 se ha cerrado en el 10,8% del PIB. Por eso es tan importante tener y desarrollar una memoria económica realista y no simplemente una memoria de intenciones. Señor ministro, son bienvenidas las promesas de consensos y reformas, pero no son creíbles. Y no son creíbles porque quienes ustedes han elegido como socio en el Gobierno fueron quienes hicieron saltar por los aires el consenso del Pacto de Toledo. Recordar que desde el PSOE se acusó a Unidas Podemos de no adherirse a las recomendaciones por una cuestión electoralista. Y también porque se ha fijado fecha para iniciar negociaciones con el PNV para llevar a cabo el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Este acuerdo dañará, a nuestro entender, el consenso en esta comisión del Pacto de Toledo y supone para Vox una clara línea roja. El traspaso eliminaría una de las últimas presencias del Estado en el País Vasco y abre una brecha en el sistema actual que los nacionalistas tratarán de ensanchar en cada una de las negociaciones con el Gobierno. Para finalizar, me gustaría plantear al señor ministro las siguientes preguntas. ¿Cómo piensa financiar el Gobierno el aumento del gasto público necesario para financiar, vía presupuestos generales del Estado, los déficits continuados de la Seguridad Social? La segunda, ¿piensa cumplir el Gobierno con la ley aprobada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que obligaba a la Seguridad Social a informar a los trabajadores anualmente sobre la cuantía de sus derechos pensionables y la cuantía de la pensión esperable? Numerosos expertos hablan de reformar el sistema para asegurar su viabilidad. ¿Qué piensa el señor ministro sobre el uso de cuentas nacionales? ¿Sobre la existencia de un pilar de capitalización complementario al de reparto, como ya existe en países como Suecia, Holanda o Dinamarca? Y sobre analizar en el Pacto de Toledo experiencias llevadas a cabo en otros países encaminadas a asegurar la viabilidad futura del sistema. Muchas gracias.